como siempre, me parece que me habla personas que no han venido otras veces. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Sabéis que esta es una casa abierta a todas las personas amantes de la cultura. Es la casa regional más antigua de España, de todas las que hay dispersas por el mundo. El día 2 de octubre próximo cumplirá 136 años, 137 años, 137 años. Quiere decirse que ya tiene una larga andadura, un largo recorrido. Bien, el Centro Asturiano, bueno, lo primero que tenía que decir es que el presidente, yo soy presidente adjunto, el presidente por sus compromisos profesionales se disculpa, no puede estar aquí, cosa que siente mucho, porque él, entre otras cosas, al presentador del libro, don José Rey, le aprecia, le estima mucho, como le estimamos todos, como te estimamos todos, y tiene un disgusto por no poder estar, pero bueno, no tiene el don de la objetividad, dicen que esto es cosa de mujeres y él es hombre, entonces no puede estar aquí. Y bueno, me decía que por lo demás que nos sentimos muy satisfechos de ver personas que aman la cultura, y aquí se ofrecen muchos actos culturales, muchos. Y hoy, precisamente, aquí me acompañan en la mesa dos personas que nos regalan con muchos actos culturales. Don José Rey es un prolífico escritor de poemas, que yo no sé de dónde saca tiempo para, primero, imaginación para crear tantas cosas diferentes, tantos, porque es que uno escribe 40 poemas y ya está todo, ya ha dicho todo lo que quería decir en poesía. Bueno, pues este hombre, aparte de tener esa grandísima imaginación y esa creatividad, tiene tiempo para hacerlo, porque escribir lleva mucho tiempo, y los poemas más, porque no salen como los chorros del agua del grifo. Hay que pensarlo, hay que meditarlo, y si lo quiere rimar un poco, pues mucho más. Bien, en cualquier caso, a la derecha está otra persona que en esto de la poesía, además de hacerlo muy bien, de ser una gran poeta y una excepcional rapsoda, aquí nos ofrece los cuarto martes de cada mes, el cuarto martes de cada mes nos ofrece el martes de la poesía. Un programa, aquí ya veo que hay muchas personas que son asiduos y los que no lo son que se vayan apuntando porque vale la pena. De verdad, claro, sería estupendo venir aquí y estar una hora escuchándola a ella, pero ella es tan generosa que la primera hora es una tribuna abierta para que suba todo aquel que siente ganas de decir algo en sentido de poema, una poesía, bien propia o bien leyéndola de otra persona, de un autor más o menos conocido. Son actos, de verdad, que nos llenan, nos vamos de aquí con el ánimo sereno y enriquecido, y esto es lo que hoy vamos a vivir precisamente. El señor Rey, además de este libro que tiene, no sé si unos 200 poemas, creo, pues tiene otros 3 anteriores, y fue, por ejemplo, en 2011, Buscando remansos, creo que tenía 370 o 71 poemas. Después, en el año 2012, A la luz del alba, con 371, y en 2014, Sonríe a la vida, con 421 poemas. Ahí es nada. Bueno, es incansable, y entonces yo le felicito, aparte de admirarme, aparte de admirarte, Pepe, porque tienes una sensibilidad muy grande. Y bueno, el que compre un libro tuyo tiene para enriquecerse muchos días, muchos días. Y como el que tiene que hablar es él, pues lo vamos a dejar. Hoy, aparte de Soledad Martínez, estaba anunciada Marta Arbas. Marta Arbas es mi mujer, pero tiene un compromiso ineludible, que hoy tiene un disgusto muy grande por no poder estar aquí, pero en este caso, aunque sea mujer, no tiene el don de la ubicuidad. Y en su lugar la vamos a
Sustituir no, porque es imposible, es como intentar sustituir a Soledad, es imposible. Bueno, vamos a hacer un remedo, su hijo, nuestro hijo, Diego y yo. Pero claro, no somos Marta, pero no puede estar aquí. Y bueno, con esto me parece que Soledad quiere decir algo, le veo con ganas de decir algo, entonces te paso el micrófono. Muchas gracias. Quiero decir algo y sobre todo, Andrés, agradecerte una vez más esos elogios que haces del día que presido, del cuarto martes de cada mes, y del que tú también eres colaborador asiduo, ya siempre y para siempre. Buenas tardes, amigos. Es un placer estar aquí con todos los que habéis venido esta tarde para la presentación del cuarto libro de José Rey. Pues yo agradezco a José que me haya designado a mí para leer poemas de su libro, como también agradezco que haya elegido el Centro Asturiano para hacer su primera presentación. Después lo hará en diferentes sitios, pero esta es la primera. Y yo quiero decir un poquito de ti. Y diré que José se define a sí mismo como un autodidacta, siempre ilusionado con la literatura y comprometido con ella. Una vez terminados los estudios medios, continuó creciendo desde el punto de vista cultural, sin abandonar nunca sus empeños literarios. Su afición a la literatura ha estado siempre presente. José Rey es un magnífico conferenciante. Su dedicación literaria a través de sucesivas conferencias es trabajo que colma parte de sus ambiciones. Es también un poeta inspirado. En diversas ocasiones hemos podido escucharlo y valorar la calidad de su poesía, porque la poesía es una llama que Dios pone en el alma de algunos privilegiados en la hora de su nacimiento, un soplo de grandeza, de coparticipación creadora que puede surgir de la mirada amorosa del Creador. Decía Sigmund Freud, solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. Y ahora pido un fuerte aplauso para José Rey. Muy buenas tardes, queridos amigos todos, los que ya no lo eran, los que han llegado ahora, que lo son de igual manera, también bien acogidos, y amigos, de verdad, un abrazo para todos y gracias por haber venido. En cuanto a estos compañeros magníficos de la mesa, tanto Andrés, vicepresidente de este centro asturiano, que lo llevan de maravilla esta dirección, también Soledad Martínez, que es una persona que siempre me ha ayudado en la presentación de mis libros. En mis libros, en cada uno de ellos ha estado ella presente y, por supuesto, aumenta la categoría de cada libro. Si fuesen malos, los hace buenos. Si son buenos, los hace excelentes con su trabajo. Es una rapsoda magnífica, al tiempo que es también una grandísima escritora y, por supuesto, muy buenos amigos, así como Romualdo, su amigo, su marido, que no la abandona ni un solo momento y la acompaña a todas partes. Por lo tanto, pues todos amigos. Acepto vuestros elogios. Los elogios no se desprecian. Os les puede parecer inmerecidos o tantos elogios, pero sin embargo yo los acepto, porque además son elogios de unos grandísimos amigos. Por lo tanto, pues ahí queda eso, que como he dicho, lo acepto y agradezco enormemente. Voy a ser muy breve, voy a ser brevísimo.
También quiero decir que yo tengo hoy aquí, bueno, pues también a mi familia, aparte de mi familia. Aquí tengo pues a un nieto del alma, un bisnieto que es una maravilla que me está mirando, la compañera de mi nieto que tiene la puerta abierta en mi corazón para que pase por ella cuantas veces quiera y lo necesite. Tienes entrada y salida absolutamente a tu entera disposición. Sabes lo que te quiero, Elena. Y qué decir de mi bisnieto del alma, con 6 meses y que ya me conoce. Bueno, pues me dais mucha alegría, sus padres también aquí, otros familiares, como mi cuñada Pili, que es una incansable persona respecto a seguirme a todas partes con el cariño que ella sé que siempre tiene hacia mí, y así como también otras personas de la familia, y todos ustedes son familia. Gracias. Voy a ser muy breve. Anocheceres con luna es un libro de amor, un romance en la mayoría de los diferentes poemas, y que todos convergen a un mismo punto de encuentro. Un poemario ennoblecedor y sentido, versos en general, tienen como objetivo dar respuesta a un mundo maravilloso en el cual a través del mismo nos movemos y compartimos. Un mundo fielmente representado en la propia naturaleza, teniendo como centro la siempre atractiva figura de mujer. Hay aquí muchas mujeres, va por todas. Real y presente en casi todos mis poemas, honores y admiración que por la dicha de su esplendorosa belleza y humana condición se merece. Quienes hayan leído algunos de mis libros verán que la mujer, con toda su grandeza, es símbolo indispensable de inspiración en la composición de mis versos. Poesía sentida y respetuosa en cada una de las variadas composiciones. Versos que brotan del corazón para poner en movimiento la maquinaria de los sentimientos, no permitiendo que las fibras de la ilusión se conviertan en velas mortecinas y carentes de un aire fresco que las reanime hasta conseguir la potente llama que ilumine las más oscuras estancias. Y para que sea así, acuden las musas con su soplo mágico, haciendo que brille la llama de la inspiración y que el poeta plasme los versos que digan lo que realmente se quiera y es preciso decir, con el inestimable y atractivo medio que brinda la hermosura de la poesía. Poesía que ha de embellecer y ser vehículo de grata comunicación entre los seres humanos. No obstante, los poemas que seguidamente se han de leer, espero que sean el fiel reflejo o aproximación respecto a lo que acabo de participarles a través de estas someras palabras. En definitiva, Anocheceres con luna, lo repito, es un libro de amor, sentimiento de vida e ilusión de vivirla de manera amorosa y un feliz caminar. He traído algunos ejemplares por si alguien de ustedes pudiera estar interesado, pero conste que con su presencia en esta tarde-noche ya me siento sumamente dichoso, agradecido y honrado. No obstante, me parece de interés anticiparles que el precio de cada ejemplar es de 10 euros y que el libro consta de aproximadamente unas 290 páginas poéticas. Muchas gracias.
Sí. Aquí falta una persona hoy, eso sí, muy importante para mí. Se trata de Ana, mi esposa, pero está delicada y entonces pues no ha estimado oportuno decidir si a venir, porque considera que a lo mejor se encuentra mal y ello pues podría constituir para ella y también para los demás cierto problema. Pero estoy seguro que ella en casa, a esta hora y en las horas venideras, lo va a seguir de una manera totalmente complacida y yo creo que segura de que todo va a ir bien con todos ustedes. Estoy seguro de ello. Así que a ella dedico este primer poema que voy a leer. Para ti, Ana, para ti el cogollo de la rosa, para ti el aroma de los lirios, para ti una noche deliciosa, para mí da igual si son delirios. En fin, los tesoros para ti, con la luz que alumbre noche oscura, y para mí aquello que entendían las tardes noches sin cordura. Luces que iluminen los senderos y afiancen la marcha de tus pasos por rutas que marcan los romeros que, alegres, no piensan en fracasos. Para ti, la luna más hermosa, lumbrera de lomas y de mares, para mí, un poema o pobre prosa escrito entre humildes retamares. Para ti, el perfume del espliego y también remansos de los ríos, y para ti, un manto que despliego y con él descanses entre lirios. Pues todo lo quiero para ti. Las flores de almendros luminosos, campos de colores carmesí y en las noches sueños deliciosos. Todo, todo, Ana, para ti. Gracias. Yo no sé en qué parte. No recuerdo aquel lugar de tan gélida mañana, cuando el sol apenas brilla y la nube se agiganta, cuando el pájaro se oculta en los huecos de las hayas y la hormiga en su hormiguero plácidamente descansa. He visto el árbol sin hojas y grisáceas las ramas y una imagen de mujer que el entorno iluminaba, una sonrisa generosa y dulzura en la mirada. ¡Qué figura y qué recuerdo! ¡Cuán sentir de una esperanza! Una flor que en pleno invierno he podido contemplarla. Fue placer que conmoviera al tiempo que la admirara, con bellas prendas, vestida, alegre y esperanzada. Creí seguir en un sueño después de tanto soñarla. Qué oscuras fueron las noches y qué grises las mañanas. Sentía fuego encendido cual si fueran llamaradas que agitadas por el viento mis pobres huesos quemaban. Qué dicha cuando la vi, cual estrella que alumbrara con sonrisa que apasiona y que piel se torna grana cuando emociones se dan por presencia inesperada. Una mujer sin barreras ni temores en el alma, que apasiona cuando mira y hay dulzura en su palabra. Diferente me sentí, pareciendo que flotara al ver sonrisa en sus labios y estilos de una gran dama.
pero quisiera saber dónde imagen fue plasmada, pareciendo que una estrella en su rostro se quedara. Va y viene como el aire, ni se para ni descansa, es cual flor que no se seca, la siempre viva y lozana. Dentro de mí siempre llevo recuerdo que me acompaña, imagen que no lo olvido, sonrisa que me entusiasma. Bueno, yo voy a leer La Lope del Caballo y leo esta precisamente, una de ellas, porque ha tenido la gentileza de dedicarla, como él dice, amiga de un amigo, Andrés Menéndez, que sí soy yo. Entonces, la amistad es recíproca, gracias, muchas gracias, maestro, y voy a leer el Galope del Caballo. Así galopan los dos, ambos compiten en campos, en las más agrestes sierras, en praderas y sembrados. Hay que ver cómo compiten, cómo levantan las manos, cómo herraduras reducen y el aire los va cortando. Uno que sufre y no cede y el otro que va ganando. Honras escriben sus cuellos por competir sin atajos. Honestos son los caballos corriendo con entusiasmo. Ellos lo hacen libremente recorriendo largos páramos. Y yo recuerdo que hace años yo he tenido un buen caballo, las crines como de seda y el pelo en cuello rizado, la cola como plumas, cual si fueran las de un pavo, destellando al galopar por senderos floreados. Era noble y generoso. Disfrutarlo fue un regalo, superando casi siempre lo real de un buen caballo. Yo me miraba en sus ojos, limpios de no haber llorado, pues él era muy feliz comiendo del trigo el grano. Su lomo siempre rollizo, las patas de patas era calzado, orejas finas y alegres y sentimientos humanos. Era su trote sereno, paso lento acompasado, cual si fueran gotas de agua cayendo de los tejados. Han pasado muchos años y hoy lo sigo recordando, cuando chispas producían herraduras con guijarros. Por eso me gustan tanto los caballos galopando, porque hoy aún recuerdo al que fuera mi caballo. Sin los versos no existen verdades. Son tus versos los pasos que te llevan a mares. Y aunque hubiera retrasos, son los versos que amares. Los que están en las aguas y sobre olas flotasen, cual si fueran piraguas que los mares cruzasen. Son los versos sinceros, las solemnes verdades, cual los grandes cruceros frente a 1000 tempestades. Son los versos caricias, cual floral en senderos, sin que existan codicias ni el temor de agoreros. Y si vieras los versos con el aire rimando, es que son los anversos que escribieras soñando. Sin los versos la vida es un duro contraste, al no ser compartida, cual león y elefante. Sin el verso no hay rutas que transmitan amores, ni olorosas volutas que despiden las flores. Sin los versos no hay luces que iluminen ciudades, ni bahías que cruces, ni en los lagos deidades. Crea versos que sean las solemnes verdades. Gracias. Hermosa primavera.
marchaste tan fugaz que dejaste la tristeza. Te llevaste los jardines de tu bella primavera, y el perfume de las rosas, que son flores pioneras, ya no está en los rosales de frondosas rosaleras. No se respiran aromas en los parques ni en las sendas, todo se ve ennegrecido y no brillan las praderas. Perfumes que deleitaran abandonaron la tierra, y las estrellas no alumbran las nubes secas, estepas. Presurosa como el aire que va peinando las crestas, volaste cual mariposa sobre landas de las sierras. Y acaso, en la noche oscura, con la luz de las estrellas, en el aire te quedaste con tu aroma y tu grandeza, no queriendo que los montes gozaran de tu presencia. Sí, te fuiste y no volviste. Te olvidaste de la tierra y sin ti no vivirá, sin ti se muere de pena. Perfumes no se respiran, ni las flores se veneran, y que ayer se veneraran como a olas marineras. Oscuridad cubre la arena y pétreas se ven las sierras, porque no crecen las plantas al no existir primavera. Brillantes sus alas negras, estilo de movimientos, siempre luciendo sus balas en villa de monumentos. El artista que esculpiera, intentando asemejarlo, imposible que pudiera ni siquiera simularlo. Es un lujo de cisne bello, de negro atractivo. No sé si plumo o cabello, ni sé de dónde es nativo. Más bien sé de su hermosura y que es amigo de ríos, que sonaba la locura en los entornos amplios. Con qué ritmo y destreza, aunque acaso disimula, con el don de la pureza y la magia que estimula. Surca todos los rincones y va dejando la sombra, que elegantes y redondas semejan tirabuceros. Símbolo de la belleza, nadador de gran destreza, sin errores ni torpeza, elevando su cabeza. Anoche estuve soñando. Soñé que me perseguían, que todo estaba perdido, que noche no terminaba y el aire un débil suspiro. Y en el sueño se veía estampa que no la olvido, un escuadrón de guerreros con relucientes cuchillos. Temblores me despertaron con voces pidiendo auxilio, estrellas ya se ocultaban y el alba estaba conmigo. Qué feliz al despertarme, después del sueño sufrido, en noche que atormentara mis 5 nobles sentidos. Un sueño para olvidar, ogros jugaban conmigo, mas hoy me siento dichoso,
cuando contemplo los ríos. Viendo las aguas que forman con sus espumas tejidos y azules las mariposas se posan sobre los lirios. Que luna presta se va, envuelta en capa de lino, y va dejando estelas de blancos hilos para con ellas coser mi corazón dolorido. Gracias. Los ángeles recogen las almas de los perros. Cuando los perros se mueren, ángeles velan sus almas y prestos llegan volando para en sus manos tomarlas. Como si fueran humanos que en paraísos descansan, lo mismo para los perros, porque también tienen alma y tienen su paraíso con lagos donde se bañan. El perro que muere solo y humano no le acompaña, se va muy triste y penando, con un dolor que le abrasa, dolor en su corazón y angustiada la mirada, por si ya nadie le quiere cuando su vida se acaba. Ya siente el peso en los ojos y no distingue alboradas, las que cantaran los niños y atento las escucharan. Recuerda cuando saltaba con vigor y a cuatro patas detrás de veloces liebres y a estas las alcanzaba. Qué triste cuando se enferma y por caminos y plazas lleva entornados los ojos y cola casi le arrastra. Y un día acude a la fuente, a la que está más cercana, mas junto al caño se cae y muere lamiendo el agua. Mas los ángeles volando inmediatamente bajan y el alma del fiel amigo es con amor transportada sobre las alas divinas a tan dignísima estancia. Es el lugar de los canes, el cielo que les abraza cuando traspasan umbrales donde ya muchos descansan. Se cierran sus grandes ojos, cual dos zafiros se guardan los del perro generoso, amigo que alegre ladra, y siempre el fiel compañero, sin que dijera palabras. Por eso alcanza los cielos, mundo de perruna estancia, y ya se acaban tragedias que presto las olvidara. Dicha de los perros buenos, inteligentes, sin trampa, ellos practican amores y dan la vida por nada. Canto a la niebla. La niebla densa y preciosa corona altas montañas. Se baña en los mares y en las campiñas descansa. Asoma por lo más alto y cubre selvas lejanas, y Asturias, que es una regala preciosidad. Compañera inseparable de la región asturiana, baja y reposa en los campos y con el sol se levanta. Obediente y cariñosa recoge capa y se marcha, aunque dejando jirones sobre arroyuelos y lanchas. Niebla se para y se mueve espesa y algodonada, se posa sobre las rillas y bellos hilos regala. Y así las hadas se cosen con niebla sus bellas capas, queriendo siempre vestirse con prendas tan delicadas, ellas que habitan los bosques y admiran la ropa blanca. Se viste con entusiasmo y en los bosques abre sus alas, mostrando tan limpias prendas brillantes como la plata. Qué hermosura cuando asoma y se desliza callada y lenta baja y comparte con rosaledas tempranas. Siempre en silencio y despacio, cambiando el verde esmeralda por delicado blancor, espejo de las mañanas. En Asturias se camina bajo inmensas aguas, el que la niebla ofrece cuando complemento regala. Asturias la gran señora, Asturias la perfumada,
Asturias, la de la sidra, Asturias bella y quebrada. Asturias es la princesa con sus lagares y gaitas, con sus romerías y jotas que alegremente se bailan. Y aquel que la visitare ya nunca podrá olvidarla, al recordar sus campiñas y el olor de pomaradas. Yo no me olvido de Asturias, ya que es mi cuna del alma, ni Madrid con la mujer que está en mi pecho alojada, madre y esposa que riega geranios rojos y malva. No me importa saber que ya muero. No he de morir sin decirte. Has de saber que te quiero y has de saber que al morirme tú sí estarás en mi lecho. Siempre muy dentro de mí huyendo, cual olas que van y vienen en los inmensos océanos. Notando que estás conmigo, aunque ya esté balbuciendo, y aunque mis ojos se cierren y sin decir que me muero. No quiero cuando me vaya que llantos haya en mi entierro, mas sí quisiera en mi tumba perfume de los espliegos. Y que se sepa que al irme será un partir sin recelos, de un corazón sin rencores ni desamores eternos. Pero quisiera que al menos permanecieran recuerdos, cada cual según los viere, si despreciables o buenos, mas he de morir amando y sin querer desencuentros. Es un mensaje que dejo en un mundo de misterio. Gracias. El sonido de una voz. ¿Quién sabe si esta noche puede que escuche tu voz? Que acaso sienta el alivio antes de que salga el sol, antes de que te levantes con las luces del albor y que tus ojos contemplen esplendores de pasión. Y que al tiempo también llegue la cántiga de una flor y de un clavel vigoroso que encienda tu corazón, y ya siempre en tus oídos escuches tan grato don. Y que sigas escuchando cántigas de la ilusión y el frescor de los rocíos rieguen la flor con honor y canción inesperada surja con su viva voz y el placer al recibirla sea un brote de pasión. ¿Y acaso que una alborada sin clarines ni trombón se escuchara si una rosa dormitara en su jarrón y que un lirio graciosillo bailara para la flor y el clavel quedara mudo ante tanta confusión al ver la rosa enamorada de un lirio con tanto don? Aunque sandalias se rompan, aunque sandalias se rompan y que descalza quedarás, sigue adelante y no pares, cual ave cuando volara. Aunque lanzaran cuchillos y acaso te despreciaran, aunque improperios oyeras y aunque de triste lloraras. Mas sigue por anchas rutas aquellas que entusiasmaran, donde las landas floridas un viento las ondulara. Amor en tu corazón, cual fortaleza que clama,
con el honor en tus penas simbolizando esperanza. Aunque descalza camines, y puede que sin sandalias, abre tus ojos al cielo y habla con lengua de plata para decir que navegas por las riberas con agua. Desprecia vanas palabras, aquellas que molestaran, y hazlo con legal moneda con la que tú siempre pagas, valor que en ti prevalezca, color de rosa encarnada. Y si sembraran de guijos caminos por donde pasas, jamás te quedes atrás, aunque lo hicieras descalza. Y al villano que lo hiciera, muéstrale senda alfombrada, para que de asombro diga que no merece tal gracia, y avergonzado se quede por el dolor que causara. Siempre adelante, mujer, fortaleciendo esperanza con la debida limpieza y generosa elegancia. Gracias. Pues este es mi último poema. Un romance de ternura. Tu mirada es un poema, los cabellos grata sombra, cual la joya que reluce envidiada por alondras. Qué lujosas son tus perlas, las que tu boca corona, que en tus labios se recrean y el aire también reposa. Qué sonrisa delicada, placentera y misteriosa, tus bellos ojos se achinan bajo dos cejas hermosas, con los gestos naturales, cual si fueran de una diosa que en el bosque apareciera de manera esplendorosa. Poesía es tu figura, cuando miras y dialogas, transmitiendo bellos versos de manera cadenciosa. Un poema de belleza, puros versos que enamoran, cual en los mares las aguas que van formando las olas, y en trigales una capa con las rojas amapolas. Una flor siempre lozana, un floral con bellas rosas, singulares los andares cual vuelo de mariposa. Y qué tan preciosa estampa, qué filón de bellas perlas, qué pureza las distingue, dichosa tú al poseerlas. No estés triste por ser bella, creyendo que alondras lloran al sentirse sorprendidas por tu imagen vigorosa. Tus palabras, la ternura, tu sonrisa, pura gloria, tus palabras, los poemas, tu mirada, las estrofas, con tu sonrisa atrayente y el traje blanco de moda, te conviertes en la reina de las hadas más hermosas. Pues todo en ti es una danza, ancho campo de amapolas, donde vives la ternura y al instante te corona. Bueno, pues ya cerramos con este poema mío. Y luego ya nos dirá el señor presidente lo que tenemos que hacer a continuación. Qué angustiosa está la tarde, no es el caso de hoy. Hay nubarrones oscuros y está muy triste la tarde. No vuelan las golondrinas desde la torre a los árboles. El cielo se oscureció, desiertas quedan las calles, los paseantes se fueron y solo se ven los sauces. Niños corren a sus casas, se quedan tristes los parques y nubes ya se aproximan con gotas en los rosales.
Los vientos soplan furiosos y hojas invaden las calles, las aves buscan sus nidos que con el aire se caen. Tarde de sombras que cubren los más extensos lugares, apenas se ven los campos ni plateados embalses. El árbol cruje y se queja como si fueran alambres, y a que los vientos azotan y se desprenden ramajes. Y pétalos de las rosas, cual auténticos enjambres, sin rumbo volando van, sin rumbo los lleva el aire. Mas otras tardes serán alegres y deleitables, sin las olas que atormenten ni los vientos inquietantes. Golondrinas volverán sobre las frondas y mares, mostrando sus bellas alas en círculos admirables. Y en las calles se verán los felices paseantes, con sonrisas en los labios y sentir emocionante. Se dispersaron las nubes, florecerán almendrales, y los pájaros tendrán nidos para cobijarse. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido una brevísima muestra de la cantidad de poemas que don José Rey ha escrito. Brevísima en cantidad, pero no en calidad, porque como hemos visto, este hombre no da puntada sin hilo. Todas las frases que escribe tienen un contenido y tienen un significado. Enhorabuena, don José, enhorabuena, Pepe, porque eres un hombre que enriqueces a todo aquel que le gusta pues la poesía, en este caso, la cultura en general. Y yo lo que os quería decir ahora es que hay un niño aquí que va a ser un contertulio fantástico, porque con 6 meses, con qué respeto has estado escuchando, y cuando hablaba el bisabuelo, esta voz me suena, las otras no, esta sí la sonaba. Estupendo, siento muy bajo. Bien, pues ahora, por gentileza del autor, tenemos un vino aquí al otro lado de la persiana, donde podemos dialogar y opinar, supongo que todo en positivo, sobre lo que hemos oído aquí, y sobre lo que queramos, también podemos hasta de fútbol si queremos hablar. O sea, y bueno, eso es. Los que quieran llevar el libro firmado por el autor, pues aquí estará. Primero tienes que bajar a bendecir la mesa. Tienes que bajar a bendecir la mesa y luego te suministrarán aquí lo que pidas. Porque, sí. No, primero bendices la mesa. Y luego vienes a firmar. ¿De acuerdo? Bueno, pues bienvenidos todos y que nos vemos muchas veces. Gracias.